Continuamos con Saber y Sabor en este último bloque. Bueno, es una idea, a mi criterio, maravillosa. Me parece también difícil, complicada para redondearla, pero no imposible, ¿no? Para ponerla en marcha. Sin duda que es un desafío enorme, pero tiene algo que el turismo hoy en día vende. El turismo te vende experiencias. Y claramente un camino como el Camino de Santiago, o sería esto, es toda una experiencia. No es un lugar que vos visitás, es todo un periodo de tiempo donde se conjuga el desafío físico, la fe, la promesa, la convivencia con la otra gente, el comer juntos en un hostal, digamos. Es toda una experiencia y entonces tiene eso de rico, que es lo que hoy en día busca el público y el turismo quiere ofrecer, ¿no? Sí, es verdad, sí. No, quería decir que tiene un condimento más el camino, porque yo siempre rescato la parte histórica del Alto Perú, ¿no? El Ejército del Norte caminó a través de ese lugar, luchó, llegó hasta el lago Titicaca en 1812, 1811, o sea, en un momento muy desafiante, pero esa era la patria. Y ahí están los restos de eso. Ahí están lugares que son icónicos, ¿no? Cerca de Tupiza, ahí fue la primera batalla que triunfó el ejército nuestro, ¿no? El ejército patriota. Entonces uno dice, todo ese sacrificio también merece ser dimensionado, porque son los que nos dio. Yo siempre leí un libro que decía la lucha por la independencia y hablaba de la guerra en el norte, la guerra total. Fuimos los que defendimos la patria. Sin duda. Desde Bolivia, desde Cochabamba, ahí tenemos en la Plaza Arenales. No sé si todos los salteños saben lo que era Arenales, pero cómo defendió la patria grande, ¿no? Y eso tiene un condimento especial. O sea que no solamente el peregrino se encuentra con el turismo religioso, la peregrinación de fe, sino con lugares históricos que han sido parte. Pero por supuesto, nosotros tenemos un pool de cosas. Como te decía hace un rato, tenemos historia, tenemos cultura, tenemos música, tenemos poesía, tenemos gastronomía, tenemos la misma gente, tenemos paisaje, tenemos noche, tenemos amaneceres, tenemos valles, tenemos cerros, ríos. Tenemos de todo, tenemos que darle vida nomás. Así es. Sí, yo creo que es muy buena la idea del camino. Hace tiempo se vienen hablando de muchos lugares, hacer el Camino del Milagro, y hablamos del milagro porque hace a la identidad salteña. Es decir, el salteño, creyente o no, es impensable sin este vínculo con una experiencia religiosa como es la fiesta del milagro. Entonces, creo que este condimento también de historia es fascinante, desde el comercio de mulas, desde todo lo que tenemos, el vínculo del norte con Potosí, cuando el norte era grande y era la economía fuerte de la patria, cuando empezó a gestarse, a nacer la patria. Sí, yo creo que es muy oportuno, que va a ser muy bueno para Salta y para todo el norte, revalorizar estas experiencias, que no queden como una especie de solamente espectáculo para el turismo, sino que sean parte importante de esto, de manera que genere también riqueza para la provincia, ¿no? Para todos los sectores turísticos. Y ahí es importante, que lo han dicho ustedes en varias oportunidades, involucrar a las instituciones. Creo que es fundamental, no solo el gobierno como Estado, sino las instituciones, las cámaras, la gente de hotelería, gastronomía y la gente de las iglesias también. Bueno, la verdad que te felicito, es una idea maravillosa, es un excelente trabajo, yo lo he leído completo, no deja puntos sin tocar, creo que es previsto casi absolutamente todo, inclusive con una asignación de responsabilidades en lo que uno va leyendo, que está clarísimo. Así que mis felicitaciones, pero habiendo un médico en la mesa, yo no puedo dejar de hablar del estado de la salud en Salta. Nosotros tenemos en Salta una obra social que fue una de las mejores y me animo a decir a nivel nacional, ¿no? Tengo muchas experiencias desde muy jovencito con el Instituto Provincial de Seguros de Salta. Y
y con otras obras sociales por mi ejercicio de la profesión. Pero bueno, ha llegado el instituto a una situación que es de público conocimiento, que ha sido sumamente crítica, y el ejercicio de la medicina y el recurrir de la medicina de los pacientes se ha puesto en un momento sumamente crítico. Habiendo un diputado y un médico de gran trayectoria como vos, quiero una opinión sobre esto. La situación del país es muy crítica y esto, por supuesto, en una provincia que tiene dificultades económicas, el Instituto Provincial de la Salud tiene recursos limitados para una medicina que tecnológicamente avanzó muchísimo, pero tiene altísimos costos. Y además tiene tratamientos muy costosos. O sea, algunos te diría que dan miedo. Tratamientos contra el cáncer, o con tratamientos oftalmológicos, o tratamientos cardíacos, que han representado realmente un desafío para cada uno de nosotros. Yo creo que la provincia tiene que hacer un diagnóstico muy importante hacia dónde vamos, porque no alcanza con el aporte que tanto le hablo de prepagas, ¿no? Hablo de prepagas, de obras sociales comunes y del IPS, no alcanza el aporte para cubrir los gastos que se generan en el sistema de salud. Creo que hay un gasto no bien distribuido, ¿no? Yo no quiero responsabilizar a nadie, pero vamos a tener que empezar a adecuar los médicos a la situación que estamos viviendo, porque hay una gran población desprotegida, que no tiene ninguna cobertura social, y con hospitales que fuera de la capital salteña están sin recursos para atender a una población que necesita desde la niñez, desde el nacimiento, hasta la patología común y patologías hasta infecciosas que no veíamos antes, que no pueden dar respuesta a esa demanda. Así que aquí hay que hacer una gran concertación y decir a dónde queremos ir. Hay pueblos, hay sistemas, diversos sistemas de salud, europeos, de Oceanía, el cubano, el americano, ustedes pueden, el canadiense, que hay que decir, bueno, a ver, tenemos que juntar todas las fuerzas para atender y regularizar un poquito los recursos que tenemos para que tenga la accesibilidad a la gente, más allá de su condición económica, de su pertenencia social. Es importantísimo esa discusión. Sí, vos sabés que... El IPS es víctima de esto. Por supuesto, de que hubo factores que han hecho que digamos las cosas no sean normales, que José... Sí, pero no son factores así como, hubo esto así, no, es un factor que tiene una alta ponderación. Y vuelvo a hacer referencia a lo que creo que mencioné en algún momento, y lo vengo diciendo en varios programas y de hace muchos años. El problema de la falta de control, o el control mal ejercido, que no se lleva correctamente, permite que haya muchas desviaciones, muchísimas desviaciones. Sí, yo creo que es muy elegante tu palabra de decir desviaciones. La situación a la que llegó el IPS en marzo del año pasado, donde se decide su intervención, eran 23.000 millones de déficit en ese momento. Esto parte es lo que bien describía Edmundo, en el sentido de que hay una mayor demanda en la calidad de salud, del servicio, y hablo solamente de la obra social, ¿no? No hablo de la salud pública, que este es otro tema también muy difícil. Pero ahí hubo también un enorme dispendio de gastos y de malas contrataciones y de desviaciones, como vos lo decís, pero que en definitiva es corrupción, y que no hubo una vocación del gobierno de llevar a la justicia a los responsables. Uno ve, bueno, que buscan la forma de darle más sustentabilidad económica. Han hecho intentos por una ley fallida del gobernador en el sentido de sacar a los jubilados del IPS. Bueno, eso no funcionó. Hay esfuerzos de... No era justo tampoco. Tampoco era justo, obviamente, los retiró inmediatamente. Hubo una renegociación con el círculo médico, que también rápidamente empezó con problemas de falta de pago. Son muchos los problemas de gestión que uno ve algún esfuerzo de ir mejorando, pero no hubo de parte del gobierno de llevar a la justicia a los responsables, de llegar a esa situación que evidentemente
tuvo gran cantidad y fueron determinantes, como vos bien lo dices, en ese enorme déficit que tuvo el IPS el año pasado, ¿no? Por otro lado, una vez que, yo digo, uno cuando tiene una pérdida, yo digo, hay una canilla en la casa, en su casa donde usted vive, hay una canilla que pierde. Usted empieza con una humedad, se mancha la pared, la pintura empieza a descascararse. Usted no puede esperar que se inunde la casa para darse cuenta que debe 23.000 millones de pesos y que no puede afrontarlo. O sea, ahí hubo un problema necesariamente de gestión, pero también de control, porque la falta de control hizo que hay agua que se vaya por donde no debería hacerlo y hacia donde no debería ir. Entonces ese es un problema gravísimo. Está bien, yo coincido con vos de que hay algo que no alcanza en el cálculo de recursos, pero bueno, se puede solucionar, por ejemplo, en alguna medida, aumentando el porcentaje de los aportes, digo, en términos concretos. Si se aporta un 3, un 3,5%, llevarlo al 5%, no sé, porque cualquier forma de recurrir a la medicina sin que lo atienda el IPS es mucho más caro para el afiliado que lo que puede costar ese porcentaje de aumento. Con el riesgo que estamos viendo ahora, que porque la gente no puede asumir en privado, porque el hotel no lo puede, el hospital no lo puede atender, caen en enfermedad y entonces es mucho más cara, en definitiva, la situación que se ha creado o en la que se ha caído que el aumento de eso. Me hace enseña que lamentablemente se nos cumple el tiempo, pero vamos una palabra que es la racionalidad. Sí, La bueno. racionalidad en los recursos. Y en eso creo que yo voy a decir una sola palabra. La medicina Cortito, ha devenido por favor. en imagen. En vez de ser una medicina basada en el conocimiento y en la artesanía Bueno, lamentablemente se nos cumple el tiempo, así que tengo que despedirme. Le agradezco a ustedes la gentileza de habernos acompañado esta noche y nos vemos Dios mediante el próximo domingo, siempre a partir de las 22.